es, al principio sí es muy, muy abrumador. Cuando uno lee, pues no entiende pues prácticamente nada. Eh, Sobre todo los primeros, o el primer, ¿cómo se llama? El primer capítulo, como es la parte, digamos, histórica, donde se están presentando los personajes, pues uno muchas veces, cuando lo empezaba a leer, lo brincaba porque pues no entendía. A mí qué me da que esté fulano de tal o tal personaje, ¿no? Si ni conozco. Pero después vas a entender que cuando conoces la historia, pues ya es significativo que tal o cual personaje esté en alguno de los dos bandos, pues, de esta batalla. Es un personaje, es una lectura muy buena, pero más que lectura es algo para ser escuchado. Todas estas escrituras, pues pasaron precisamente a su versión escrita, pero lo que eran en su origen eran declamadas, eran recitadas, eran para ser escuchadas. Y hay una gran diferencia entre escuchar y leer. Eh, entonces, obviamente hubo la necesidad de ponerla por escrito porque pues se iba a perder, pero es lo que sí quisiera que hacer el énfasis, ¿no? Que estas escrituras, sobre todo el Bhagavad Gita, que es el canto de Bhagavad, el canto del Supremo, pues debe de ser primordialmente escuchado. Como ya lo vieron ustedes, o como ya vieron, pues, digamos, el contexto de esta escritura, pues es la batalla que se da entre una misma familia, dos linajes, que son primos, los Kauravas, que digamos, en términos coloquiales, pues van a ser los villanos, y los Pándavas, que van a ser, digamos, los héroes de esta escritura, que va a ser el Mahabharata, que va a ser también el poema épico más grande que se ha escrito, muchas veces más grande que la Ilíada y la Odisea juntas. Pues digamos, este diálogo va a estar escrito en el libro 6 que se llama Bhishma Parva, de este Mahabharata. Es allí donde los autores, porque se cree que fueron muchos de este poema, pues van a tomar, digamos, como el contexto de esta lucha entre la misma familia para incluir este diálogo filosófico. Vamos a ver que los diálogos van a tener pues mucho éxito en el mundo antiguo, ya con Platón, por ejemplo, en Occidente, es muy común que Platón haya puesto su filosofía en forma de diálogos, y también en Oriente se va a dar mucho esto. Las Upanishad son diálogos en su gran mayoría, y este Bhagavad Gita, aunque ya no es, digamos, no entra dentro del canon védico, no entra porque no fue escrito en ese periodo, sino después, va a estar o va a tener mucha inspiración de los Vedas, la de la terminología, pero cronológicamente va a ser puesto por escrito pues en un periodo posterior, tan posterior como puede ser hasta el siglo III, algunas fechas lo datan así, siglo III después de Cristo, hay unas fechas, lo más temprano sería el 2 o el 3 antes de Cristo, y ya por lo menos pasarían algunos siglos después de que sería lo que es el siglo VI o V, cuando mucho, se cierra el canon védico. Entonces, el Bhagavad Gita muchas veces se habla o se dice que es una escritura védica, realmente no es una escritura védica, porque no se da en el tiempo, pues, en el cual se cierra el canon védico, pero sí va a estar muy influenciado por todo el pensamiento, digamos, védico y el védico tardío. Ya va a tener influencias de otras corrientes, por ejemplo, la corriente del Bhakti.
Esto que no les mencioné, por ejemplo, en el Rig Veda, en la religión antigua, no existía el concepto de devoción. Entonces, va a ser un concepto nuevo para los tiempos en los que el Bhagavad Gita va a ponerse por escrito. Entonces, el Bhagavad Gita va a ser un vehículo para que esta corriente del Bhakti, la devoción, entre en las diferentes corrientes religiosas, filosóficas, y vaya a ser un elemento que al día de hoy, pues, va a tener un lugar muy importante dentro del hinduismo. Pero en aquel tiempo, la religión no se hacía por devoción, sino se hacía por dharma, por una cuestión de deber, algo que se tenía que ejecutar. Bien, entonces vamos a tratar de hacer, les voy a tratar de dar una introducción a lo que es cada capítulo. No me voy a meter a leer los versos de los capítulos, sino voy a hacer un esbozo rápido de sus contenidos, de los principales conceptos. Únicamente lo que sí quiero hacer notar, pues, es este primer verso, que es este con el que abre el Bhagavad Gita. Está arriba lo que sería la transliteración del sánscrito a la escritura, pues, occidental, y debajo tenemos una traducción. Esta traducción está hecha por Roberto Pla, es otro traductor, pues, de esta escritura, que tiene una visión un tanto más filosófica, y también, pues, a mí la verdad me parece un poco más, digamos, más alejada de alguna traducción, como por ejemplo puede ser la de Bhaktivedanta, que muchos años yo la leí, pues, pero sí tiene un sesgo digamos, de proselitismo religioso. Entonces, esta traducción de Roberto Pla a mí me parece como más neutra, en el sentido, pues, de que no hace algún proselitismo ni religioso ni filosófico. Obviamente, cada traductor, pues, tiene sus, digamos, sus parámetros también, pero me parece, pues, que es una buena traducción. Aquí vamos a empezar con esta palabra que yo puse en negrita, que es Dharma Kshetra. Si pueden ver, es con lo que abre realmente digamos, este diálogo. Dhritarashtra Uvacha, Dhritarashtra dijo, Dharma Kshetre Kurukshetre. Eh, Aquí dice, pues, Kshetra es lugar. Dharma es este concepto que ya les había dicho que es difícil de entenderlo, pero es significativo que en el lugar del Dharma, que es conocido como Kurukshetra, que es un lugar que existe, es donde se reunieron, pues, estos lugares. Es decir, este lugar que es Kurukshetra, que es un lugar geográfico, es equiparado al lugar donde se va a desarrollar digamos, esta batalla por el Dharma. Y aquí vamos a ver, pues, Dharma es una palabra, como les digo, difícil de traducir. Y aquí voy a utilizar una primera, digamos, una primera definición que da Annie Besant. Annie Besant, ya ustedes saben quién es. Fue la sustituta o la sucesora de Madame Blavatsky en la Sociedad Teosófica. Entonces, hay que tomar con ciertos cuidados algunas de las definiciones que da Annie Besant en sus diferentes libros, su pensamiento, pero me parece que, por ejemplo, en el libro del Dharma, escrito por ella, esta primera definición es buena, por lo menos para tener una idea, estar un poco no tan perdido de lo que es este concepto. Y se dice, pues, que el Dharma es la naturaleza interior que ha alcanzado en cada hombre un cierto grado de desarrollo y florecimiento. Esta naturaleza interior es la que modela la vida exterior
y la que se expresa por los pensamientos, las palabras y las acciones, y a la que en el nacimiento físico ha colocado un medio favorable a su crecimiento. Esto es, pues, que el Dharma es aquello que hace que uno sea como es. Es un poco difícil de quererlo explicar en términos más, eh, digamos, más claros, pero puedo dar el ejemplo, pues, de que, por ejemplo, el Dharma del fuego es quemar. Eso es lo que hace que el fuego sea lo que es. El Dharma del agua es mojar. Y el Dharma del hombre, pues ahí viene el problema. ¿Cuál es el Dharma del hombre? Podemos hablar de que el Dharma del estudiante, pues es estudiar. El Dharma del político es gobernar. Pero ya quitando, digamos, esas etiquetas, el Dharma de la persona como tal, ¿cuál es? Es ahí donde cada quien tiene que descubrir su propio Dharma. ¿Se entiende un poco por dónde vamos? Es decir, lo complejo que es esta palabra. Sí. Sí, Ok, bien. Entonces, continuamos. Sí, están viendo las diapositivas, ¿verdad? sí. Sí, Sí. sí. Ok, gracias. Entonces ya vamos a entrar en lo que sería pues cada capítulo. El capítulo 1, como les digo, es un tanto difícil de entenderlo. Si no estás familiarizado con la historia, pues la verdad no la entiendes nada, te lo pasas por alto. Pero lo que nos da este capítulo, al enumerar los diferentes guerreros que están en el campo de batalla, es que Arjuna, quien es el que va a protagonizar pues esta parte del libro, Arjuna va a perder la fe en sí mismo. Arjuna es un guerrero eh, valiente, es, es así que, no sé, es un tipo de héroe equivalente a un Aquiles, es decir, es alguien que no tiene miedo, es alguien que ejecuta su deber, es un arquero maravilloso. Pero ¿qué pasa? Llega a una circunstancia para la cual él no está preparado. Él siempre sale airoso de las batallas, de los compromisos como guerrero, nunca había tenido, digamos, ninguna falla, no dudó nunca en utilizar sus cualidades de guerrero, pero llega a este momento, a esta circunstancia en la cual pierde la fe en sí mismo. Esta batalla lo supera porque es diferente a todas las demás en las cuales él se ha involucrado. ¿Por qué? Porque resulta que hay seres queridos, la misma familia se está peleando el trono. Entonces, hay seres queridos en ambos bandos, incluso al bando de los malos, él les tiene afecto porque finalmente son sus primos. Pero entre los dos bandos hay otro tipo de seres queridos, hay amigos, hay maestros, hay otros familiares. De tal manera que no se puede decir que hay digamos, el bando de los buenos y los malos, no, todos están mezclados. Es allí donde esta dualidad hace que la mente de este ser humano tan disciplinado como era Arjuna se pierda, entre pues en duda y por lo tanto pierda la confianza, pierda la fe en sí mismo. Es lo que plantea pues con la mención de los diferentes guerreros que han llegado y que están ya listos para la batalla, tanto de un bando como de otro. Vamos a la siguiente. Este es, digamos, como el planteamiento del Bhagavad Gita, este guerrero, pues, valeroso, este gran arquero, pues, que le pasa ahora sí, lo que nunca le había pasado. Y obviamente va a sentirse abatido y va a decir Arjuna que, pues, él preferiría mejor dejar
el campo de batalla e irse a hacer otras cosas. Es ahí donde él no sabe qué hacer, incluso se dice que se siente apesadumbrado, tira el arco por un lado y pues obviamente decae su ánimo. Y esto está viéndolo Krishna. Krishna en ese momento le está sirviendo como su auriga, su cochero. Krishna está, digamos, manejando este carro de batalla que utilizaban estos guerreros arios. De hecho, el carro de batalla digamos, era como el tanque de la época y era pues no sé si precisamente fue una invención de los arios, pero era un elemento muy propio de estos guerreros. Entonces, ante el abatimiento de Arjuna, Krishna es cuando entra en acción. Krishna en ese momento está representando a el maestro, a ese ser que ya ha alcanzado, digamos que la iluminación, que está por encima de toda esa dualidad. Y ese ser que ya está por encima va a darle la iluminación, va a darle, digamos, la guía a el que está, digamos, inmerso y está perdido en este mundo dual que está representado en ese momento, pues, por Arjuna. Se dice, pues, que la gente, en general, hablamos desde la opinión. Y la opinión, pues, viene de una impresión mental. Es decir, la mente saca lo que contiene, que son recuerdos, impresiones, estimaciones, cuando mucho. Pero en realidad la mente no sabe. Solo ha registrado las informaciones y desde ahí es donde la mente, en su aparato mental, pues, en su aparato, digamos, intelectual, es donde realiza inferencias. Pero realmente una experiencia de las cosas, un conocimiento, no lo tiene. Y en cambio, el ser humano que ya ha trascendido, que ya ha alcanzado la iluminación, ya no tiene, digamos, el conocimiento que le da la mente, sino precisamente como está por encima, ya ve la realidad directamente. No ve los efectos, sino los principios de las cosas. De ahí que todo se dice que todo opera bajo una ley. Y esa ley puede entenderse como todo opera bajo el Dharma, lo que se debe hacer, lo que es precisamente lo viable en aquel momento. Por lo mismo se hace aquí digamos, se menciona esto, que una cosa es saber de la vida y otra cosa es saber qué es la vida. Hay una diferencia muy grande. Desde la mente sabemos las cosas de la vida, pero cuando se está en un plano más allá, es decir, cuando se ha trascendido, se sabe qué es la vida y es algo muy diferente. Por lo mismo, digamos, discurso que empieza a dar Krishna es de autoconocimiento. Él empieza a hablar sobre la inmortalidad del alma, da diferentes ejemplos, habla sobre la reencarnación, los sentidos, la identificación con ellos y el riesgo de identificarse como un ser humano únicamente en el plano, digamos, material, en el plano de un ser que percibe, que siente, que tiene diferentes actividades mentales, intelectuales, pero únicamente eso, es decir, no concebirse como un ser inmortal, como un ser trascendente. Viene el siguiente capítulo. En este capítulo se habla de la acción, la naturaleza de la acción y sus implicaciones. Se habla pues de cuando la actividad se ejecuta sin un sentido de ego, sin un sentido de yo, se habla de que esta actividad no genera frutos, es decir, es algo que se tiene que hacer. El fuego cuando quema no dice que yo estoy quemando, simplemente el fuego ejecuta su dharma y no se pone como
un autor de que yo estoy haciendo esto. Esa es la naturaleza de el fuego. En cambio, en el ser humano, pues al ser más complejo, la actividad se realiza pues bajo un sentido del yo. Es ahí cuando uno se atribuye muchas cosas, o incluso lo dice mi maestro, hasta la respiración. Y tú no respiras, respira la naturaleza que está en ti. Ah, pero uno en digamos, en este malentendido que uno se encuentra, uno se atribuye incluso el propio nacimiento, yo nací, ¿no? No es que tú naciste, ¿no? La naturaleza hizo que nacieras. Fíjense, pues, cómo son las implicaciones. Entonces, al yo atribuirme las cosas, ya voy a estar generando un fruto de ellas. Y a eso se le conoce como karma. Karma, como lo vimos literalmente, significa actividad, pero también es una doctrina, como ya lo vimos, en la cual cuando uno deja su marca personal en las cosas, pues esas cosas van a tener un fruto. Y ese fruto se conoce como karma, que a veces puede ser concebido como bueno o a veces puede ser concebido como malo. Los diferentes tintes no tienen importancia, ya que todo es relativo. Entonces, lo que para alguien puede ser bueno, para alguien puede ser malo. Finalmente, el karma se considera que es como negativo. ¿Por qué? Porque te va a atar a este mundo. Si tú hiciste o diste alguna donación a los pobres, a alguien que necesitaba, con el afán de ser celebrado como alguien que da o que aporta a la sociedad, o quieres tú, o estás dando alguna limosna porque quieres que se retribuya, pues sí, va a haber algún fruto y ese fruto te va a atar. Entonces, en ese sentido, es negativo porque te va a atar a que a lo mejor, si no es en esta vida, tienes que volver en otra para que se te regrese el fruto de la acción que tú mismo buscaste. Entonces todo el mundo ejecuta su actividad de acuerdo a su naturaleza. La naturaleza, como ya lo vimos, el mundo, las gunas, está, digamos, dividido en tres modalidades, que son sattva, rayas y tamas, o lo que es lo mismo, la quietud, la movilidad y el letargo. Este tipo de energías, pues, van a estar presentes en todo lo que es el universo material y en uno mismo. Entonces, cuando uno puede ver, uno tiene, incluso los cuerpos están constituidos o por más tamas, o por más rayas, o por más sattva. Y de eso, por ejemplo, la medicina tradicional védica, lo que es el Ayurveda, está muy consciente y por lo mismo a cada persona se le da digamos, un tratamiento muy específico según su constitución cuerpo-mente. Bien. ¿Hace aquí alguna pregunta? No, no, muchas gracias. Bien, continuamos en el capítulo 4. Se habla que hay dos vías de desarrollo espiritual, la Nibriti y la Pravriti. Muchas veces, muchos yogis, es decir, muchos practicantes de yoga, toman partido por uno o por otro. Entonces, desde el Bhagavad Gita, vamos a ver cómo se habla sobre este tema. Una vez que ya conoces, digamos, cómo estás constituido, el autoconocimiento, el que fue en el capítulo 2, después en el capítulo 3, que tienes que ejecutar la acción, también se habla pues de que hay dos maneras, desde la vida contemplativa o la vida activa. La contemplativa implica la renuncia y la activa, obviamente la participación, es meterse pues a ejercer, a tener actividad en el mundo. Aquí el gran secreto es aprender a estar en el mundo sin ser del mundo, tener esa conciencia. Una cosa es estar ahí y otra cosa es como concebirse como propio de ahí. El secreto supremo es aprender a enseñar, perdón, es aprender y al mismo tiempo enseñar a renunciar, participando. Es aquí donde muchos yogis no entienden. La sabiduría, el jnana, por ejemplo, el conocimiento, consiste en conciliar las modalidades con plena comprensión del presente en lo eterno. Es decir,
renunciar a la acción, pero al mismo tiempo, digamos, haciendo pues las cosas. Es decir, renunciar en primera al fruto de ellas. No es irse, no es retirarse, no es alejarse del mundo y no hacer nada. Porque también se pone el contraejemplo. Bien puedes estar retirado y estar pensando en los frutos de las cosas. Voy a hacer esto para lograr esto otro. O no voy a hacer esto para estar tranquilo. Entonces ya estás haciendo algo. Ya hay una, digamos, el no hacer es tomar una actitud para alcanzar algo. Y no, aquí lo que se pretende es ejecutar la acción con un sentido de inacción y a la inversa. Es estar en la quietud, pero al mismo tiempo estar activo. Es decir, concebir estas cosas no como separadas, sino unificarlas. No sé si me explique, no sé si sea claro. Es decir, esta renuncia que sea algo activo, activo en el sentido de que estoy renunciando a lo que no es viable, a los obstáculos, por ejemplo, o a mis propias mezquindades, y eso es una renuncia, digamos, activa. No las estoy haciendo, pero no las estoy haciendo porque tengo una comprensión de algo todavía más grande, y no es porque quiera alcanzar algo tangible, algo objetivo, o algo incluso no tangible, pero como puede ser pues algún gusto, algún placer. Vamos a continuar el capítulo 5. Se habla de la renuncia. La renuncia es por medio de un ascetismo, que la palabra en sánscrito es samyasa. Y esta renuncia es a lo innecesario. Como les digo, no solo de cosas externas, cosas materiales, sino también a lo innecesario en uno. Es decir, las mezquindades, a los vicios, a lo que no es, digamos, bueno para el crecimiento. Quien logra establecerse en este tipo de renuncia, se dice que está en un estado de yoga, es decir, está unido, o por lo menos está en el camino de unirse a lo divino. De eso nos habla el capítulo 5. Vamos a, perdón. En el capítulo 6 vamos a ver que se habla acerca de darse pues una pausa, de dejar de hacer las cosas para simplemente ser. Y esto se conoce como dhyana o meditación. Es un tomar distancia de la mente, de los juicios, de los conceptos, de las impresiones. Es volverse un espectador. ¿Cuál es cuál es la cualidad del espectador? Que es únicamente consciente de las cosas. Entonces, Arjuna ahí tiene una objeción y le dice a Krishna que pues eso es tan difícil, porque controlar la mente dice que es tan difícil como querer controlar el viento. A lo que Krishna le dice que sí, es cierto, es muy difícil controlar la mente, pero dice que se puede. Se puede con la práctica, se puede con la práctica constante, sobre todo con la práctica seria. Entonces, Arjuna no tiene, digamos, otra más que, pues, practicar. Pero Arjuna quiere que se le den respuestas para ese momento y no para un largo plazo. Arjuna está representando, pues, al hombre pragmático, al hombre que quiere algo, una respuesta para allá, para ahorita. Y Krishna, pues, le habla de un tratado filosófico, está en cierto modo algo chistoso, como el otro está desesperado, y Krishna se toma su tiempo, ¿no? Y le da tipo de, ¿cómo se llama? De discurso filosófico. Luego viene el capítulo 7 y ya habla Krishna sobre los frutos de la práctica. Es cuando le empieza a enseñar a Arjuna, bueno, tú quieres ver resultados, pues mira lo que hay el resultado, pues, de seguir esto que te estoy diciendo. Entonces, habla de que el yogi, pues, cuya inteligencia ha sido purificada,
no se engaña con la opulencia ni poderes que le pueden ofrecer los dioses o la adoración a ciertos dioses. Por lo mismo, ese yogi, ese practicante, se entrega directamente al ser entendido como ese principio divino. A veces puede estar relacionado con un dios, con una divinidad, pero viéndolo desde una perspectiva filosófica, como ese principio del cual surge todo, ¿no? Ese principio, pues, el yogi lo puede empezar este ver es un intuir, lo puede estar, lo puede ver, lo puede intuir como presente en todos los seres, en todas las cosas. De tal manera que el yogi, cuando se autorrealiza, finalmente se ve a sí mismo como ese ser. Y este conocimiento ya es una sabiduría, es decir, ya no es un conocimiento teórico, sino ya es un conocimiento práctico y es un conocimiento muy elevado que va a tener digamos, la categoría de ser ya no un conocimiento, sino una sabiduría. En el capítulo 8, pues va a quedar establecido, pues, el hombre ya una vez que se ha establecido con esta práctica de yoga, comienza a descubrir cosas que antes le parecían veladas. La naturaleza de las cosas le resulta evidente ya al hombre de sabiduría. Es decir, ya no ve apariencias, ya ve principios. Por lo mismo se mencionan dos caminos, uno que eleva y otro que retiene. Uno que eleva, es decir, eleva en el crecimiento espiritual, y otro que retiene en este plano mundano material. Por lo mismo, el yogi que conoce los principios va a reconocer siempre el camino que lo va a elevar. En el capítulo 9 vamos a tener la sección pues que va a introducir ya el concepto de Bhakti en algunos versos. Se va a hablar ya de, por ejemplo, que ofréceme con amor y devoción una flor, una hoja, un poco de agua. Entonces ya ahí es ahí donde los autores del Bhagavad Gita van a introducir ya este concepto. Y se suele llamar a este capítulo como el secreto confidencial, el gran secreto o el secreto soberano. ¿Por qué? Porque aquí el secreto va a estar pues en que todo tiene que estar unido, es decir, la práctica, el conocimiento teórico o el conocimiento de las escrituras y la devoción tienen que estar unidos. No están peleados uno con el otro, sino que ya a partir de este capítulo se le recomienda a Arjuna que en esta práctica del yoga incluyas también una visión devocional, una visión, digamos, ya de tipo más emotiva. Es decir, tus emociones también juegan. No son todo, pero inclúyelas, dale un lugar. En el capítulo 10, Krishna utiliza una serie de metáforas y de alegorías para darle a entender a Arjuna la naturaleza suprema del ser. Es decir, es muy poético ese capítulo, muy bonito, uno de los que pues más gustan por las metáforas, por los símiles, las diferentes formas, digamos, literarias que utiliza Krishna para ponerse a sí mismo en el, digamos, en el plano del ser, es decir, se pone a sí mismo como ese ser, ese principio, y se compara con lo más excelso que hay en la naturaleza, en el universo. Muy bonito ese capítulo, les recomiendo que lo lean. Y luego viene ya el capítulo 11. Arjuna es un nombre práctico, él como Santo Tomás, para no ver, hasta no ver, no creer. Entonces sí le dice, sí, sí, Krishna, está muy bonito lo que me dices, pero pues muéstrame, ¿no? Que eres tú, pues, todo eso. Y Krishna se deja ver por Arjuna en esta forma que se dice que es una forma universal. Y imaginen ustedes ver el universo
ver todas las eras, todos los seres que han existido y que dejaron de existir y que van a existir, ver todo en un, digamos, en un punto es demasiado para Arjuna. Ver todo el tiempo, todas las galaxias, todo lo que se ha creado, todo lo que contendrá el universo, pues supera a Arjuna. Y Arjuna siente temor. Entonces, Krishna, al ver esto, pues retira esa visión de, digamos, de gran calado, de, digamos, esa visión a lo máximo que es Dios como el Dios trascendente, el Dios que todo lo abarca, que todo lo es, o ese ser que todo está presente en todo, de lo más pequeño hasta lo más grande que es el propio universo, retira esa visión. Y entonces Arjuna, ya una vez que ha visto, empieza a ofrecer sus respetos. Viene ya el capítulo 12. Esta es una sección pues muy breve y se dan más detalles sobre la devoción. Aquí el amor se hace pues mención de él, se identifica como lo que, o sea, el amor nace como una identificación de lo que se es igual o lo que se considera como igual. Se hace una diferencia, pues, en lo cotidiano el amor se entiende como una emoción que se vive desde la mente y el aparato psicológico, que más bien entraría como en el plano del querer. Pero a veces decimos, ay, yo amo tal cosa, o no sé, amo ir a las carreras de autos, y cuando realmente quiero decir que me encantan, me gustan, ¿verdad? Entonces ese uso de la palabra pues no está bien encausado desde la visión del Bhagavad Gita. Por ejemplo, Krishna pues habla ya de amor devocional hacia el Ser Supremo y no desde la mente, sino desde el corazón, que es, digamos, ya una acepción diferente. Vamos a ver el capítulo 13. Este capítulo se habla del conocimiento de la materia y de la conciencia, es decir, de los principios materiales, burdos, y del principio, digamos, espiritual, que va a ser mencionado como Purusha. Aparentemente hay una dualidad en el mundo, digamos aparentemente, pero el yogi que ha desarrollado la visión entiende que no hay dualidad, sino comprende la unidad de las cosas. Es decir, no ve las cosas como separadas, como materia y espíritu, sino ve que forman parte de un todo. Y aquí viene pues la separación de la belleza. Se pone este ejemplo. Separar la belleza visual de una rosa, de su aroma, no cancela ninguna de las dos propiedades. Es decir, si yo veo únicamente una rosa, no estoy negando su aroma, y viceversa. Si únicamente contemplo o soy quien percibe la fragancia, no puedo negar la belleza que hay en esa rosa. El yogi lo que hace es que puede gozar simultáneamente de ambas, tanto de la imagen de la rosa como de su fragancia, porque está viendo la unidad, en este caso, de una rosa. Viene el capítulo 14. Se hablan de las tres modalidades de la naturaleza, como ya lo vimos: sattva, rayas, tamas, o bondad, pasión e ignorancia. Krishna en este capítulo va a describir los diferentes efectos que tiene en las personas y en la naturaleza también cada una de estas gunas o cada una de estas modalidades. Y lo describe ¿para qué? Para que el yogi las conozca y las trascienda. Es decir, el yogi, la persona que está practicando yoga, también pues tiene una dimensión material, su cuerpo, su mente, y en ellas está presente estas gunas. De tal manera que por conocimiento uno puede saber cómo funcionan y por lo mismo trascenderlas. Bien, el capítulo 15 se habla del ser inmutable en todo, por encima de los dos mundos.
el personal y perecedero y el impersonal e imperecedero. Esto implica discernir lo que es de lo que existe. Lo que es siempre es lo que existe, a veces aparece, a veces está manifiesto y a veces está en manifiesto. Con esto se quiere decir pues que desde la quietud se puede ver lo que se mueve. El discernimiento es algo muy importante y es lo que todo yogi tiene que practicar. Es decir, ver lo que es principio y ver lo que únicamente aparece, permanece un tiempo y luego vuelve a desaparecer. Viene el capítulo 16, se hablan de las tendencias que las personas desarrollan, ya sean hacia la esfera divina o la demoníaca. Volvemos a lo mismo, la mente concibe desde un plano dual, por eso ve bien y mal. Y cuando esto sucede, hay que seguir las escrituras para no confundirse, para tener el discernimiento entre ambas dimensiones. De tal manera que cuando se llega a una visión madura, espiritualmente hablando, ya no se ve con los ojos, sino se intuye el ser de las cosas. Por lo mismo ya no se ve lo bueno o lo malo. Y estas dos cualidades de bueno y malo pasan a verse como una simultaneidad. De tal manera que en esta simultaneidad el yogi puede ver la unidad, puede ver la base que está detrás de esta aparente dualidad. Bien, el capítulo 17 se habla sobre la fe. Pero aquí hay que tener cuidado porque muchas veces cuando tomamos el diccionario fe se entiende como una fidelidad religiosa. Y no, desde el Bhagavad Gita se dice que un ser humano es como su fe. Y la fe depende de la guna que domine a cada quien, es decir, del modo de ser de la naturaleza que más domina en cada uno. Entonces, se entiende que la fe, la Shraddha, en Bhagavad Gita, se entiende como la conjunción de latencias ancestrales que uno viene arrastrando consigo. Esto es decir, ideas, creencias, hábitos, experiencias que determinan nuestro actuar. Esto, conocido en psicología, me parece que son como las latencias. ¿Sí? Entonces, no tiene una implicación de una fidelidad religiosa como pues creer sin ver y diferentes acepciones que uno se puede encontrar en el diccionario. De ahí pues que se hable pues de esta fe y estas divisiones que puede tener la fe o estas diferentes etapas. De ahí se dice pues que todo ser humano, si es como su fe, no puede dar pues más que lo que su fe le permita para dar. Está determinado. De tal manera que pues se recomienda elevar ese tipo de fe, es decir, cambiar ese tipo de latencias, hacerlas a un lado, trascenderlas para que la fe rinda para todavía algo más profundo. Finalmente, en el capítulo 18, pues ya Arjuna ha eliminado sus dudas y vuelve a retomar su arma, su arco, sus flechas y está dispuesto a entrar en acción. El capítulo en sí va a fungir como un resumen de lo que ya se dijo anteriormente en todo este, digamos, en todo este discurso y pues es así como se lleva a cabo esta batalla. Esta sería mi exposición, pues una manera de introducción de cada capítulo. Estos serían los textos donde yo me basé. Si tienen alguna pregunta, adelante. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Bueno, yo tengo una duda, no es referente al Bhagavad Gita, pero es cuando nos mostró los templos. ¿Hay alguna vestimenta específica para mujeres y hombres al ingresar? Sí, hay lo que se llama pues el vestido, digamos,
devocional, que es lo que utilizan los hindúes. Las mujeres utilizan su sari, los hombres utilizan dhoti, que es más o menos como unos 5 o 6 metros de tela que las mujeres se lo enredan pues desde la cintura hacia la parte de arriba y los hombres únicamente de la cintura hacia abajo. Esa sería, digamos, la vestimenta tradicional. Después, ya cuando llegaron los musulmanes, llegaron con digamos, una prenda que es como un tipo de blusón que se llama kurta en los hombres. Y es lo que se ponen regularmente los hombres por encima. Es una serie pues es como una camisa pues muy amplia, muy adaptada pues para aquellos lugares ¿cómo se llama? De tanto calor pues como es la India. Y es así como se entra. Una cosa muy importante, para entrar a todos los templos hay que quitarse los zapatos. Eso sí, es importantísimo. Aquí en Occidente es al revés. Cuando entra uno a un templo se quita uno el sombrero, la gorra, se descubre uno la cabeza. Pero en India bien puedes irte con la cabeza cubierta con algún turbante o algo, pero hay que quitarse los zapatos porque el lugar pues se entiende pues como un lugar sagrado. La casa de la deidad, la casa de la divinidad. Por lo tanto, se muestra respeto en Oriente pues quitándose el calzado. Gracias. De nada. Bueno, pues ya nos pasamos del tiempo. Muchas gracias, José. Quiero decirles a todos que voy a compartir estas dos presentaciones a través del correo para José y para todo el grupo, para que puedan luego escucharlas otra vez si quieren con detenimiento y pues volver a repasar todo lo que José nos ha compartido. Es una versión muy interesante porque es alguien que nos está platicando el hinduismo y el Bhagavad Gita desde adentro, desde la propia experiencia de alguien que está en la tradición, que lo ha practicado, que lo ha estudiado desde adentro, y eso pues es muy importante. Muchas gracias, José, y pues seguimos en contacto. Pues muchas gracias, maestra, muchas gracias, muchachos, y disculpen que me haya pasado un poquito más. Trato de siempre de acotar los temas, pero como pueden ver, es muchísimo lo que hay que ver y el tiempo se nos va realmente muy rápido. Gracias. Muchas gracias, Gracias. estuvo muy interesante. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias.